Tomar buenas decisiones no siempre consiste en elegir la opción más popular ni la más rápida. Muchas veces consiste en elegir la más responsable. En las organizaciones, las decisiones que realmente importan suelen tomarse lejos del foco. Cuando se gestiona una crisis antes de que estalle, cuando se protege una reputación construida durante años o cuando se decide que el propósito no sea solo un discurso, sino una guía real de acción. Hoy en Smart Decisions hablamos de gestión de reputación, de propósito social desde dentro, de cómo se toman decisiones en contextos complejos, con múltiples interlocutores, presión pública, con consecuencias a largo plazo. Nuestra invitada es Estefanía Somoza, una profesional que ha hecho de la comunicación una herramienta de liderazgo, coherencia y compromiso con la sociedad. Con ella exploramos cómo decidir cuando no hay un manual, cómo sostener el criterio en entornos exigentes y por qué comunicar bien también es una forma de responsabilidad. Porque decidir bien no siempre se nota de inmediato, pero siempre deja huella. Vamos a recibir a Estefanía, que ya está por aquí. Muchísimas gracias, Estefanía, por acudir a este video podcast, por animarte a participar. Una buena decisión. Muchas gracias a ti, Martín, por contar conmigo y empezamos cuando quieras. Su participación aportará una visión profunda sobre cómo se toman decisiones estratégicas. En comunicación corporativa, por supuesto, con lecciones aplicables a líderes de organizaciones, gestores de políticas y profesionales de la comunicación. Lecciones con enfoque profesional que combina gestión, reputación y propósito social. Y no lo digo yo, lo dice la IA. ¿Qué te parece? Pues muchas cosas combinadas que al final determinan lo que es una carrera profesional, porque esto no deja de ser un día a día donde hay que tomar decisiones, pero siempre tienes que tener un enganche a unos valores, que son los que te van guiando sobre qué decisión debes tomar en cada momento. O sea que para mí lo más importante es tener claro cuáles son esos valores y esas líneas rojas intocables de tu profesión. Merece la pena mucho conocerte, nos conocemos de hace tiempo, hablar de comunicación, de transformación, de esa labor de comunicación corporativa, pero también de liderazgo, de errores, de aprendizajes, ¿vale? Esos serían más o menos los bloques. Pero por ir al inicio de tu carrera, ¿por qué decidiste, convertirte en periodista? Pues mira, esto es un tema vocacional. Realmente yo lo que quería ser es escritora y lo que me gustaba es escribir. Leer y escribir, y me pasaba pues mucha parte de mi infancia leyendo. Soy hija única y por tanto pues tenía muchos ratos, ¿no?, para estar tranquila leyendo, cosa que ahora pues quiero inculcarle también a mis hijos y que con las nuevas tecnologías es una batalla que todos los padres estamos lidiando cada día. Pero bueno, para mí la lectura era vivir pues otras vidas, viajar, no sé, me aportó muchísimo y de ahí me viene mi vocación de escribir. Yo creo que tengo, facilidad, un don, no sé cómo se puede calificar, pero es que escribir me cuesta menos que hablar y es mi manera natural de expresarme. Cuando tuve que elegir qué profesión quería, pues yo lo que les digo a los chicos que ahora están pensando en a qué se van a dedicar y si se quieren meter en este mundo de la comunicación es si les gusta escribir, porque si te gusta escribir y lo haces bien, tienes mucho recorrido ganado en el mundo de la comunicación. Y así llegué yo, queriendo ser escritora, cosa que no abandono y que he pospuesto para mi jubilación. Ajá. Que algún día escribiré un libro, ¿no? Pero ahora mismo eso fue lo más determinante para estudiar periodismo. Luego vivir muy pegada a la actualidad, ser curiosa, viajar, pero bueno, no sabía que la vida me iba a llevar por la comunicación corporativa, cosa que era un mundo por descubrir hace casi 25 años, que ahora está más asentado, que ahora tiene un peso estratégico en las organizaciones, pero que en aquel momento estaba un poco todo por hacer. Sí, es verdad, has vivido una evolución, ¿no? He vivido una evolución con la profesión. Yo creo que, yo siempre digo del jefe de prensa al director de comunicación, mano derecha del CEO y de la alta dirección, integrado en comités de dirección y con peso en decisiones estratégicas y sobre el negocio.
con lo cual es muy relevante. Somos los guardianes de la reputación de nuestras compañías. Entonces, para eso primero tienes que compartir los valores, estar en el día de la estrategia, en el día a día de la estrategia y ir al ritmo que va la empresa. O sea, no te puedes quedar atrás y tienes una labor divulgativa hacia afuera, pero también hacia adentro. Entonces, bueno, así fue como llegué a la Facultad de Periodismo, luego decidí seguir estudiando comunicación audiovisual, me hice un doble grado, cuando ahora ya está más de moda, en aquel momento no, y eso también me permitió seguir teniendo prácticas, porque en esta carrera lo primero que hay que hacer son prácticas y prácticas y más prácticas. Y así se llega luego pues a poder meter la cabeza, ¿no? Y tener paciencia. ¿Empezaste en el Ministerio de Exteriores? Sí, ahí, bueno, empecé durante la carrera también hice prácticas en la agencia EFE, en Onda Cero, muy jovencita, y en el primer día me soltaron a la calle a cubrir y aquello me enganchó. Me gustó muchísimo. Sufrí tanto, pero a la vez aprendí muchísimo. Fue una escuela que recomiendo a todo el mundo, el periodismo de agencia, te pule, me enseñó a ir al titular y a quitar todos los adornos a una noticia, y realmente bueno, pues yo creo que mi vocación periodística empezó en la agencia EFE, en la que guardo muy buen cariño. Luego también pasé por el gabinete de prensa de la propia universidad, del CEU, donde aprendí pues las labores de un gabinete de prensa, y de ahí tuve que elegir, bueno, tenía varias opciones, digamos que unas más remuneradas y otras menos, pero tomé la decisión de ir a la que me aportaba más currículum y menos ingresos en aquel momento, pero que creía que era una oportunidad, que era el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Secretaría de Estado de la Unión Europea. Caramba. Y ahí aprendí muchísimo, estuve con la jefa que después se fue a ONU y que me llamó para que fuera a ONU, y donde crecí de becaria a directora de comunicación. Wow. O sea, pasé 12 años de mi vida. En un sector, el sector de las telecomunicaciones también muy atractivo, ¿verdad? Y sí, bueno, innovador también. Sí, además que aquellos años yo crecí con el sector. O sea, es que yo he escrito notas de prensa donde anunciábamos todavía, no sé cuánto era la velocidad, creo que 1 mega. Yeah. Entonces fuimos creciendo con el negocio. Banda ancha, sí, pasábamos de la ADSL a pedales sí, yo eso lo he escrito en notas de prensa. Y bueno, pues tuve la ocasión de conocer lo que es un departamento de comunicación, la comunicación interna, la comunicación externa, de conocer personas por el camino que me enseñaron el oficio de la comunicación. En aquel momento también pues trabajábamos con una agencia de comunicación cuya directora me enseñó muchísimo, al igual que mi jefa y bueno, y las compañeras, ¿no?, que tenía en aquel momento, y lo que era una esponjita absorbiendo todo lo que había a mi alrededor y poniendo lo mejor de mí. Y la verdad es que una de las claves profesionales que yo creo que me ha ido bien es que nunca he pensado a dónde iba a llegar, sino dónde estaba. O sea, vivir el presente, dar lo mejor de mí en el presente y atreverme. Y cuando me venían los retos, pues atreverme. He tenido... ¿Uno de ellos la formación también? Sí, he tenido, yo creo que la mejor coach que he tenido en mi vida es mi madre, que siempre me ha dicho la frase oportuna en el momento oportuno. Recuerdo que bueno, llevaba no sé cuánto tiempo, llevaba unos 3 años en ONO. Cuando llegó el momento de la fusión con AUNA, pues la directora de comunicación ya no estaba y estaba yo al frente pues con 20 y poquitos años, poca experiencia, y mi madre me dijo: hija, atrévete, no tienes nada que perder, da lo mejor de ti. Y aquello pues me sirvió mucho, ¿no? Me sirvió mucho para decir, es verdad, hay que trabajar como si uno no tuviera nada que perder, porque los miedos son los que nos limitan, siempre con prudencia. Y esa mañana empecé pues a atender las llamadas de los medios, a escribir el statement que teníamos que dar, a interlocutar con el CEO, con esta agencia, con el apoyo de esta agencia que te digo, pero liderando desde muy pequeñita y bueno, con sentido común. Una de nuestras preguntas aquí frecuentes en el video podcast es: ¿qué peso le das a la intuición versus la evidencia? Pues yo le doy mucho peso a la intuición porque creo que hay una vocecita interior que es la que tienes que escuchar, ¿no? La que cuando realmente te dice lo que está bien y lo que está mal. Y profesionalmente, cruzar líneas que no están bien nunca llevan a buenos caminos. Entonces, en este mundo de la comunicación hay que tener mucha intuición y
mucho conocimiento pues de los medios y de tu compañía, pero al final tienes que ir más allá viendo a ver el recorrido que tiene que tener una noticia, ¿no? Y las consecuencias, que a lo mejor pues no es el momento de darla, que hay que esperar y acompasarla con la estrategia, que hay que atreverse en la compañía a decir, oye, ahora esta noticia no. ¿Por qué? Bueno, pues a veces está basado en la intuición y sobre todo en tu experiencia profesional. Y cuando no la tienes, prudencia. Yo creo que una de las claves de la comunicación es la prudencia. Más vale frenar y perder una oportunidad que a lo mejor no crear una crisis reputacional por querer correr antes que andar. Entonces, encontrar el equilibrio es algo que también te dan los años y que te da pasar por muchas experiencias. Era otra de las Sí. preguntas, ¿no? Que cómo combinas pues esa inmediatez con el rigor, la profesionalidad y bueno, pues el Pues expertise. esto es una clave importante porque el rol del director de comunicación es hacia afuera, pero tiene mucho peso el interno porque tienes que hacer entender a tu compañía los ritmos de los periodistas y de la noticia y que no son los ritmos de la compañía. Entonces es muy importante tener una relación muy directa donde la información te llegue, porque sin información no podemos trabajar, donde creas ese clima de confianza para que la organización te cuente bueno, cuáles son los próximos pasos y tú le puedas posicionar de cara a esos próximos pasos. Y para eso es importante medir los tiempos y saber cuándo tienes que lanzar, cuándo no, o cuándo, oye, te llaman pidiendo una información y tienes que darla, por supuesto. En ese tiempo, esa evolución que has ido viviendo, ¿comunican hoy más las empresas que cuando Sí, empezaste? hemos cambiado de cuando yo empecé en esta profesión, el periodista era el guardián de la información. No existían las redes sociales y no existía otra vía de acceso a la información. Lo decidía un periodista conforme a criterios profesionales, por supuesto, pero es el que decidía si eso era noticia o no. Entonces, gran parte de tu tiempo era convencer a ese periodista que tu compañía tenía esa noticia y que había que darla y que era muy relevante. Yo empecé mandando notas de prensa por fax y llamando a los medios teléfono fijo para preguntar si esa nota había llegado. Entonces la profesión hay que conocerla desde el principio y desde abajo, y eso te hace que el que estaba enfrente, que en aquel momento era el becario, pues a lo mejor hoy está en un gran medio de comunicación. Entonces vas creciendo con los profesionales de la comunicación al mismo tiempo, y esa evolución hay que entenderla, tanto los medios la han entendido, porque al final ahora tu empresa es un propio medio de comunicación. Tenemos nuestros canales, que son las redes sociales, y tenemos la web, tenemos otros instrumentos para llegar a los públicos, y ahora tenemos la oportunidad de publicarlo todo, pero también la responsabilidad de ser periodista de nuestra empresa, porque no se trata de publicar todo lo que haces, sino publicar lo que interesa al lector, lo que interesa a la opinión pública. Al final esto es un servicio, entonces eso se lo tienes que hacer entender a tu compañía, y hay noticias que son para adentro, noticias que son para afuera y noticias que tienen sentido en un medio o en otro. Estás repartiendo el juego. Entonces el periodista, bueno, pues creo que los medios tienen el rigor y, por supuesto, aportan, pero al final las empresas tenemos una voz muchísimo más, con más amplitud que hace años, ¿no? ¿Qué te resulta más complicado, gestionar a los periodistas o gestionar internamente? Pues yo te diría que 50-50, ¿eh? Yo creo que la labor del director de comunicación, yo, bueno, pues también doy clases en un máster de comunicación y siempre se lo digo, ¿no?, a los alumnos. Que no nos centremos solo en el mundo exterior, que es que primero hay que hacer una labor en el mundo interior a través de tener comités, estar en contacto con cada área, conocer las necesidades de comunicación de cada área, porque al final ellos son proyectos de personas que han trabajado, que están orgullosos, que los quieres contar y que tienes que tener mucha sensibilidad. Y a lo mejor buscarle la vía, porque la vía no es contarlo solo en un medio de comunicación nacional, a lo mejor la vía es contarlo en tu LinkedIn o contarlo en tu boletín interno, o sea, escuchar a las personas. Yo creo que para mí la comunicación interna es la prioridad del DIRCOM y seguido de la comunicación externa. Luego los periodistas, gestionarlos, pues es una relación de años y de confianza, de entender que somos socios en esto. Y eso es muy importante, de también tener una trayectoria en la que pues a veces tú has dado y ellos te han dado a ti. Y es muy bonito tener esa relación. Yo he estado en 2 sectores estratégicos, que ha sido teleco y ahora en energía. La verdad es que soy de relaciones a largo plazo y
y bueno, y en los dos he echado raíces y tengo pues verdaderos amigos profesionales bueno, pues compartimos nuestro día a día de profesión, ¿no? Y nos ponemos cada uno en la piel del otro, porque yo intento entender sus ritmos y ellos entienden nuestras necesidades, ¿no? Hablamos de cultura de empresa, de esa evolución, de la transformación de las empresas. ¿Cómo vives la presión interna ante decisiones de la dirección que, por ejemplo, tú no estás de acuerdo con ellas? ¿Cómo se vive esos momentos? Bueno, yo creo que el director de comunicación ya ha dado el paso de gestionar y de ser una voz importante dentro del negocio, pero también tenemos que dejar al negocio ser negocio y acompasar sus decisiones, ¿no? Con lo cual es un equilibrio. Por eso es muy importante estar dentro de los comités de dirección. La figura del director de comunicación tiene que estar en el día a día de la compañía y levantar la mano. Levantar la mano cuando algo, bueno, pues no te parece que sea correcto, dar tu opinión, siempre desde el punto de vista reputacional y del valor intangible que tiene tu marca. Al final somos guardianes de la marca y de nuestra reputación. Entonces, siempre bajo ese baremo, bueno, pues levantar la mano o poder decir en un momento dado, si vamos por aquí, puede que luego nos encontremos este peligro y este peligro en la comunicación. O, bueno, tomamos esta decisión de negocio, pero a lo mejor hay que adelantarse, hay que hacer un plan de comunicación para ir sembrando el terreno de dónde queremos llevar la organización. Al final, en las compañías pues, en las que he estado, pues ha habido evolución, ¿no? En la estrategia y hay que irla compasando. Por ejemplo, la empresa que estoy ahora, bueno, pues es una empresa de distribución y transporte de gas natural que está evolucionando hacia los gases renovables, hacia el biometano, el hidrógeno, y entonces toda esa transición energética que estoy viviendo y que llevamos ya años ha sido un relato construido desde atrás, ¿no? Para llegar al punto en el que estamos ahora, que la gente, bueno, pues ya comienza a calar en la opinión pública que las redes de gas están preparadas para la descarbonización, que son un elemento esencial, que a través de ellas puede circular el biometano, estamos en proyectos de producción de biometano y yo voy aprendiendo con el sector y voy contribuyendo a que la opinión pública lo pueda ir entendiendo, ¿no? Estás en Redexis, efectivamente. Sí. Ahora te preguntaría por alguna decisión que hayas tomado de la que te sientas orgullosa. ¿Por qué? Pues porque el contexto a lo mejor fuera en contra o tuvieras que luchar más por, oye, creo que por aquí esta es mi decisión y confía en mí. ¿Recuerdas así alguna de la que te sientas orgullosa? Bueno, yo creo que el momento más complejo de mi vida profesional fue sin duda cuando estábamos en el proceso de venta de Vodafone a ONO y de salida a bolsa. Entonces ahí fueron un par de meses muy complicados, que además yo venía de la baja maternal, justo muy, muy reciente. Y bueno, primero conciliar la vida personal y profesional fue complicada en ese momento tan crítico donde, bueno, pues había un consejo de administración bueno, pues que escuchaba ofertas, ¿no? En aquel momento de Vodafone y por otra parte estábamos preparando la salida a bolsa. Entonces, cada día, o sea, si yo tenía unas 100 llamadas en mi móvil, de verdad, yo creo que llegué a ese número, o sea, era colgar llamada, llamada, llamada y cada medio y cada periodista te iba contando una versión diferente de lo que iba oyendo fuera. También, pues al final a ti te llegaba la información por muchas vías dentro. Entonces había muchos intereses y en todo ese mare magnum y en ese ruido yo tenía que detectar cuál era el camino y qué era lo que teníamos que ir contando para llegar a ese camino, siempre dentro de la veracidad. Entonces me tocó, bueno, pues ir frenando, ir abriendo, ir contando, pues ahora hay que dar un comunicado sobre el Consejo de Administración que ha tomado esta decisión, pero al mismo tiempo había rumores, ¿no? de la oferta. Entonces, para mí ese fue un momento crítico en que tuve que tomar muchas pequeñas decisiones, pero que al final, claro. sí, yo ya estaba preparando el evento de salida a bolsa, o sea que era algo que se estaba trabajando en paralelo y que hubo que tener mucha templanza para al final llegar a lo que querían nuestros accionistas, que son a los que nos debemos, ¿no? Y para los que trabajamos. Y para mí aquello fue un salto cuántico.
Ujú. Sí. Has mencionado un aspecto también que no habíamos mencionado aquí hasta ahora, que es ese momento de decisión de ser madre. Bueno, Mm. pues la carrera profesional, muchas madres lo dilatan o directamente deciden no ser madres, ¿no? Sí. ¿Crees que ha habido también una evolución? ¿Se concilia hoy más o hay más facilidades de conciliación en la actualidad? Sí, yo creo que hay más conciencia, hay más participación a partes iguales y yo creo que el modelo está cambiando y además muy rápidamente. O sea, incluso ya te diría que hay un salto desde que yo fui madre a las que están siendo madres ahora. Yo creo que cada vez esto va a mejor. Va a mejor. Lo que pasa que llega un momento en la vida profesional de una mujer, la maternidad siempre llega en el mejor momento. O sea, eso está claro. Y aunque al final parece que, bueno, pues siempre va a ser un lío, no sabes cómo lo vas a hacer, se te puede venir un poco el mundo de decir, ya, ay Dios mío, ¿y ahora cómo voy a conciliar? Es que cuando nace ese niño, todo se ordena y todo se pone en su sitio y todo sale. Entonces ahí sí que hay que hacer un ejercicio de confianza. Recuerdo que además, pues a mí me acaban de ascender en ese momento, me acaban de dar una responsabilidad y bueno, pues llegó la maternidad y era algo que yo en mi vida personal siempre había deseado y que estaba completamente feliz. Y tocó ir, bueno, vas tomando decisiones, bueno, pues que tienes que poner en una balanza, es verdad que no siempre puedes estar a todo en un lado, ni tampoco puedes estar a todo en el otro. Entonces, para mí, el aprendizaje de conciliación es que me ha ayudado a priorizar. He priorizado y he aprendido a decir que no, tanto en un sitio como en el otro, y sin sentirme culpable. Ese es cuando alcanzas ese equilibrio, entonces todo se ordena, pero esto es un proceso y claro que vas sufriendo por el camino porque tienes que dejar cosas. No puedes llegar bueno, pues a estar a lo mejor por la tarde con el niño toda la tarde. Es verdad que he tenido siempre ayuda y sobre todo ayuda por parte de mi madre, que esos años, pues Dios sabe cómo hace las cosas, y mis hijos pudieron disfrutar de mi madre todos esos, bueno, pues esos años de tanto jaleo y tanto follón y viajes y reuniones y demás. Y bueno, pues creo que también estar con los abuelos en un momento dado es muy importante y les aporta mucho. Y luego pues entre mi marido y yo pues nos íbamos turnando y hemos llegado a todo y la verdad es que al final miras para atrás y dices pues mereció la pena aguantar y mereció la pena también estar cuando había que estar y decir en el trabajo pues ahora tengo que estar en mi casa. Así que asertividad, eso es el consejo que yo daría. Y una gran familia, bonita familia, Sí. algunos de ellos ya piloto y volando. Sí. En otro aspecto de ahora Redexis, Sí. greenwashing, ¿vale? Este concepto, ¿cómo se lucha contra el greenwashing o greenwashing en aspecto de la comunicación? Hay que tener mucho cuidado porque es peligroso, ¿no? Pero para mí lo más importante es que todo lo que comuniques tenga una base detrás real. Entonces no se comunica nada que no se sustente sobre datos, sobre un hecho, sobre un proyecto, sobre algo que demuestre lo que estás diciendo, porque si no, efectivamente es humo y al final las mentiras tienen las patas muy cortas. ¿Has tenido que frenar decisiones bien intencionadas porque no eran coherentes con...? No, la verdad es que si no he tenido esos problemas profesionalmente porque normalmente a mí me han comunicado el proyecto que había y yo he decidido si eso, bueno, pues había que comunicarlo en ese momento, había que esperar a que se desarrollara más, había que probarlo, si el mensaje que había que dar era correcto o no. Es verdad que, oye, si una empresa tiene un director de comunicación o un responsable de comunicación, se tiene que fiar de su criterio. Y yo creo que en mi carrera profesional se han fiado de mi criterio y me han dejado hacer mi trabajo. Entonces no he tenido ninguna experiencia en que haya tenido que frenarlo. Sí que impulsarlo, porque a lo mejor no se estaba sacando tanto partido a cosas que se están haciendo y que se pueden contar. Entonces, no, al revés, yo creo que he impulsado más el que salgan ese tipo de noticias, ¿no? ¿Alguna decisión difícil que hayas tenido que tomar y, bueno, oye, que al final pues fue o no fue la correcta, pero tuviste que tomar una decisión? Bueno, yo creo que cuando me cambié de trabajo, para mí o no,
pues bueno, es verdad que era el momento en que se iba a vender a Vodafone, pero bueno, yo podía haber tenido una continuidad en Vodafone y en el mundo teleco, ¿no? Estaba cómoda, llevaba muchos años, estaba muy a gusto en la empresa. Pero llegó el proyecto de Redexis, que empezaba de cero, que había que lanzar la marca Redexis, el proyecto estaba, pero la marca había que construir toda la reputación de Redexis bueno, pues en las regiones, a nivel nacional y posicionarla, ¿no? Como un player en energía con mucho peso en el mercado y con un plan de desarrollo y de crecimiento que bueno, luego la verdad es que mirando para atrás ha sido una experiencia muy bonita. Se han invertido pues más de 1.500 millones de euros en los últimos 10 años en llevar el gas natural pues por toda España. En España tenemos una gran red de gas natural y en ese momento bueno, pues tenía dos niños, uno bebé y sabía que me metía en un proyecto profesional muy exigente, pero bueno, Satisfactorio, ¿no? Al final, satisfactorio. Sí, es lo sacarlo que te adelante, decía de ¿no? tomar esa decisión y contar con los apoyos a tu alrededor y las personas que al final te van llevando, ¿no? Y luego, pues, bueno, también a lo largo de los años me han ido surgiendo oportunidades que a veces hay que decir que sí y a veces hay que valorar lo que uno tiene y ilusionarse cada día. O sea, aunque uno lleve tiempo haciendo en la misma empresa, es posible ilusionarse también cada día porque los proyectos van cambiando. O sea, esto es como un matrimonio, que al final cada día tienes que seguir con ilusión, ¿no? Porque se construye a largo plazo. No puedes ver el hoy o el enfado con el proyecto, no sé qué, o con el director, sino tienes que ver a largo plazo que está comunicando tu organización y estar por encima de esas gestiones del día a día. Respondes casi a mi siguiente pregunta porque es evidentemente, por lo que dices, la ilusión un ingrediente fundamental en la toma de decisiones, ¿no? Pero ¿qué consejo le darías a alguien que está ante una decisión complicada, compleja, difícil? Pues que se deje de llevar por esa intuición que decíamos antes. Yo creo que la voz interior que nos habla cada uno, que en mi caso que soy creyente, pues es Dios. Y cuando uno realmente, bueno, pues deja escuchar lo que tiene en el corazón, nunca te vas a equivocar si escuchas de verdad, bueno, pues ese camino conforme a tus valores, como hablábamos antes, y conforme a un plan a largo plazo. Yo creo que yo siempre he tenido una visión, no sé vivir sin visión y me proyecto hacia ella, ¿no? Y en cada etapa de la vida, bueno, pues ha ido cambiando, ¿no? He tenido unas prioridades, por ejemplo, hablábamos antes de la maternidad, ¿no? Que para mí ha sido muchos años una visión, es un sueño cumplido que bueno, que no es de lo más orgullosa que me siento en mi vida, por supuesto, como supongo que cada madre y cada padre. Y luego, pues el continuar formando esa familia y verla crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con esas pequeñas decisiones y teniendo una meta a largo plazo a la que sabes que quieres ir, no te puedes equivocar. Y bueno, y si te equivocas todo tiene solución. También es verdad que hay que quitarle un poco de drama a la vida y no tomárnosla tan en serio. Eso me ha servido mucho, todo tiene solución y todo bien explicado se puede entender. Si tú metes la pata, puedes ir a tu jefe y por lo menos siempre ha sido mi caso, ¿no? Y decirle, mira, lo he hecho con mi mejor intención, he tomado esta decisión por esto, esto y esto y no ha tenido el resultado esperado. O sea que humildad en el trabajo. ¿Alguna decisión errónea de la que luego, pues oye, obtuvieras un aprendizaje? Es que ¿sabes qué pasa? Que tengo muy mala memoria para las cosas que no están bien, por eso vivo tan feliz, porque es que tengo una gran capacidad de olvidarme de lo malo. Y ahora mismo, pues no te sabría decir, pues seguramente las habrá, claro que sí, pero es que solo me quedo con lo bueno y así me permite vivir mucho más feliz. Pero bueno, lo reflexionaré y si me acuerdo Muy bien. te lo diré. Casi para terminar, una pequeña reflexión a futuro. ¿Cómo ves la profesión? Uy, la veo muy bien. De hecho, ahora mismo en el colegio de uno de mis hijos hay un programa que se llama Work Experience, que piden, bueno, pues personas en puestos de responsabilidad en diferentes profesiones y yo me he ofrecido
para la comunicación, porque me encanta que chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes que estén pensando en dedicarse a este mundo puedan venir y compartir el día a día de un departamento de comunicación y ver pues que hay una verdadera vocación periodística dentro de las empresas y que la vida no empieza y acaba en un medio de comunicación, sino que hay una oferta increíble. Bueno, es tu claro ejemplo. Has evolucionado a directora de comunicación, de marketing, relaciones institucionales, ¿no? Sí. Y acción social también. Claro, y la fundación, también trabajamos en la fundación, que es precioso. Uh-huh. Y luego también es verdad que cada día hay que aportar, inventar, superarse y con las herramientas que te han dado ir a más. O sea, yo no me canso cada vez que empieza el año de proponer nuevos proyectos, nuevas herramientas, ver qué hay en el mercado, traer las mejores prácticas, seguir constantemente pues formándome también a la enseñanza que te decía antes, ¿no? Transmitir todo lo aprendido a los demás, eso también es mi vocación. La IA no nos va a quitar el trabajo, ¿no? No, nos ayuda. La IA es un aliado muy potente con el que sabremos convivir y ha venido para quedarse y para ayudarnos. Uh-huh. Bueno, pues ya para terminar, no lo ha hecho la IA, es una ilustración que te queremos dedicar y bueno, que la ha hecho nuestro amigo del programa, Fran Puga, pues como obsequio para Muchísimas gracias. Agradecerte, por supuesto, que hayas acudido a compartir tus conocimientos, tu experiencia con nosotros en este videopodcast. Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. A ti, Martín. Y nada, te seguimos, que no sé cuál será tu próximo reto. No lo sé, escribir un libro. Seguramente esa novela. Pues cuando la escribas, nos haces un huequito en tu agenda para... Y vengo a presentarla. Claro que sí. Muchas gracias.